Generalmente cuando conocemos al Señor, empezamos a caminar, tenemos una serie de amistades que a veces Dios nos pide en ciertas amistades que las vayamos recortando. Esos son ajustes. En nuestra manera de pensar venimos prejuiciados o tenemos un pensamiento, y cuando venimos a los pies del Señor, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos manda a hacer cambios estructurales en nuestra manera de pensar, y esos son ajustes que tenemos que hacer en nuestros métodos, nuestra manera de hacer las cosas, cómo nos disponemos para hacer las cosas, qué tipo de metodología utilizamos. A veces estamos acostumbrados a obrar de una manera, y Dios nos cambia también esta manera de conducirnos en la vida. En cuanto a nuestro potencial, generalmente nosotros creemos que no, muchas veces tenemos carencia con nuestro potencial y pensamos que no podemos hacer nada. Pero Dios nos existe, nos llama y nos llama a hacer ajustes en ese potencial, que después nos sorprendemos porque en principio pensaba que no podíamos. En cuanto a nuestros compromisos, bueno, los compromisos que tenemos con la familia, con la iglesia, con el empleo, con las tradiciones, con el trabajo, también Dios nos va a estar allí moviendo en nuestras acciones. Cómo nos dirigimos a Dios, cómo es nuestra relación con Dios. Porque también la ofrenda, ¿verdad? Es una manera de acercarse a Dios. ¿Qué tipo de ofrenda le damos? ¿Cómo servimos a Dios? Si le servimos en nuestras emociones o servimos realmente como Dios nos manda. Y en nuestras creencias, ¿qué conceptos tenemos acerca de Dios? ¿Cómo nosotros percibimos a Dios? ¿Cómo nosotros percibimos los propósitos del Señor? ¿Cómo percibimos los caminos? ¿Y cómo percibimos nuestra relación con Él? Sobre todas estas cosas, pues, y estos son un grupo. Es un grupo nada más que les estoy mostrando. Dios puede usarlo, puede pedir ajuste en otras cosas más, que tal vez ahí no vamos a considerar, pero la lista puede ser más interminable sobre muchas cosas. ¿Cuándo va a ocurrir el ajuste? Bueno, el ajuste más grande va a ocurrir en el momento de actuar por fe. Va a llegar, por ejemplo, cuando enfrentamos una crisis de fe, uno ahí se va a manifestar y vamos a tener que decidir lo que creemos acerca de Dios. O sea, Dios, en medio de una circunstancia, ¿verdad? Cuando enfrentamos una crisis, la decisión nuestra va a estar basada en lo que creemos de Él. Si no creemos nada, pues tomaremos una decisión equivocada. Si creemos a media, pues va a ser una decisión mediocre. Pero si creemos en Él que es capaz de hacer, pues entonces vamos a poder hacer los ajustes. Y aunque nosotros podamos pensar esto, ¿verdad? Tal vez la decisión que usted hace acá en la mente es la más fácil. Dice, no, la palabra de Dios me dice esto y yo lo voy a hacer. Pero en el momento de la circunstancia, en el mismo momento que está viviendo la circunstancia, es capaz de retrotraerse y decir, no, yo lo voy a hacer como dice Dios. Porque he visto, por ejemplo, en el caso de cuando vieron los saqueos. ¿Cuántos saben que saquear es un delito? ¿Cuántos saben que a Dios no le agrada el saqueo? Sin embargo, en tiempo pasado pudimos ver que familias cristianas intervinieron en saqueo. Entonces precisamente allí es donde va a definirse si realmente quién es quién. Y yo no estoy juzgando a nadie, porque yo no me puedo poner no me voy a poner en el lugar de ellos que haría o que no haría. Simplemente estoy poniendo esto como un ejemplo. Sabía que estaba malo, sabía que a Dios no le gustaba, pero participaron tal vez, ¿verdad? Entre comillas, porque había una necesidad o una carencia en su casa. Tal vez los hijos no habían comido, tal vez, qué sé yo, vamos a ponerles la chiquitica, y entonces ellos tomaron una decisión. Entonces,
La verdad que el ajuste no es un concepto mental que usted va a meter aquí y va a ajustar, no. Es algo más difícil, es algo más grande. Cuando usted va a hacer un ajuste, es en el momento exactamente de la prueba. ¿Qué va a hacer en ese momento? Mucha gente dice, no, ¿cuántos saben que sustraer un teléfono a otra persona es un delito? ¿Cómo llama Dios a eso? ¿Qué nombre le pone? Robo. Pero he visto gente que han estado en un lugar y han visto un teléfono que se le olvidó a alguien y piensa en un comercio, en vez de llevar el teléfono allá en el comercio, al director de comercio, se lo guarda y dice, no, eso me lo conseguí yo. Y se lo guardó. O dice, lo voy a llamar y no llama. Entonces ahí va a depender realmente hasta qué punto usted está convencido. En cosas tan triviales y tan pequeñas como un pago de un pasaje en un autobús que el colector se le olvidó cobrarlo, o un vuelto que le dieron de más. Entonces realmente los ajustes, más cuando usted tiene una necesidad inminente allí, pues, usted necesita eso para otra cosa. Entonces ahí se va a poner de manifiesto precisamente su decisión. ¿Qué va a decidir usted? Y la decisión que usted haga va a hablar de en quién realmente usted ha creído o usted cree. ¿Alguien le ha tocado pasar un momento así? Yo quiero que me hablen claro, porque yo les voy a decir una cosa. A veces uno ha tenido que pasar que le ha provocado sustraer eso. ¿Ve? Y si usted me dice, no, pastor, me está ofendiendo. No, yo no lo digo por usted, lo digo por mí. Porque en el proceso del ajuste, todos aquí no llegamos como santos. ¿Cómo vas a saber tú si tienes un defecto si no tienes la prueba o la circunstancia allí? ¿Cómo vas a saber tú de lo que adolece si no eres confrontado? Entonces, esta es parte del ajuste. Tal vez usted se ha llamado a hacer cosas que solo Dios haría, en donde antes tal vez trató de hacerlas solamente en su fuerza, pues, cosas que usted sabía hacer. Entonces, veamos algunos ajustes. A alguien que pueda leerme Mateo 4, 18 al 22 acá. Buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. Dice la palabra de la siguiente manera. Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué ajuste encuentra usted allí que tuvieron que hacer Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? Yo creo que dejar todo a un lado. Pero de acuerdo a lo que vimos allí, a los tipos de ajustes, ¿qué ajuste? La circunstancia. ¿Por qué? A ver, ¿quién me explica por qué la circunstancia? Porque tiene que darme razón fundada de su respuesta. Bueno, yo creo que la circunstancia en la cuestión de que ese era su trabajo. Eso era de lo que ellos vivían, a lo que se dedicaban. Y dejar todo eso por seguir a Jesús es como tomar una decisión de dejarlo todo. Radical. Claro, algo, o sea, de 180 grados. ¿Y no ven otro tipo de yo creo que también cuando dice en el versículo 21 que Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca remendaban su red y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, o sea, dejaron a la familia también a un lado para seguir a Jesús. Entonces ahí vemos también
¿verdad? En sus relaciones, ajustes en sus relaciones. Tuvieron que dejar a su familia por causa de Jesús. Alguien que lea Mateo 5, 43 al 48. Estamos viendo a través de esta lectura los arreglos, pues, los ajustes que cada quien tuvo que hacer y diferentes personajes, pues, de la Biblia. 43 al 48. Sí. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a lo que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, ¿qué ajuste encuentra Marlene allí, por favor? En las relaciones, ¿verdad? Y en la manera de pensar, correcto. Porque ya tuvieron que, oíste que fue dicho, pero ahora tienen que hacerlo de esta manera. Verá que es fácil contestarlo y en nuestra mente, pero una cosa es estar viviendo eso. Porque aquí hay algo que me llama la atención, ¿verdad? Que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es fácil. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Usted cree que sea fácil amar a sus enemigos? ¿Usted cree que sea fácil bendecir a quien te maldice? ¿O hacer bien a quien te aborrece? ¿O orar por los que te ultrajan y os persiguen? Es un mandato, sí. Precisamente es un mandato para hacer un ajuste. Ajá, ese es el punto. Una cosa es que usted lo piense y otra cosa es que usted lo ejecute. Por eso le digo que no es una cuestión mental, va más allá de nuestra mente. El ajuste va a usted tener que accionar en fe sobre lo que se le dice. Ya pasa una acción. Ahora, es un cambio de mente, una metanoia, una metamorfosis, porque usted piensa algo y es más, yo le puedo decir ahorita, a usted le suena y le pega eso que ame a sus enemigos. Aún ahorita, algunos todavía estamos en ese proceso. Es tremendo, ¿no? Entonces vea que no es un concepto mental, somos preferenciales, no somos como Dios que hace llover y sale el sol sobre justo e injusto, ¿verdad? No, nosotros somos más bien sectarios, buscamos, si me amas yo te amo, amor condicionado, si tú me amas yo te amo, pero Dios quiere que vayamos a otro nivel, ¿ve? A un nivel de amor incondicional. Porque Él dice, no hacen también esto los publicanos o los mundanos. ¿En qué te diferencia entonces de un mundano? Pues esto lo hace, es más, hay gente mundana que parece más espiritual que el mismo evangélico. Y Dios quiere trabajar en eso, hermano. Ahora, no es una cuestión que usted la puede manejar mental, porque cuando se le presente la circunstancia, eso va a saltar como la liebre, sin que usted se dé cuenta, va a tener una reacción y lo va a descubrir y usted va a tener que comenzar a ajustar su vida. Acá, bueno, hay que hacer ajustes en las relaciones, ajustes en la manera de pensar y ajustes en las acciones, porque a veces tenemos que ajustar las acciones, a veces somos muy reactivos. Apenas nos dicen, como el cohete, ¿verdad? ¿Cómo nos conducimos? Dios nos demanda a conducirnos conforme al llamado que nos ha hecho, conforme a la profesión a la cual nos ha llamado. ¿Sí?
conducidos dignamente, conforme a la profesión a que ha sido llamado. Mateo 20, 28. Fíjense ustedes, nada menos que la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿ah? Le pide al maestro, ¿verdad?, que se sienten sus dos hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús le dice que, mira, no sabes lo que estás pidiendo. No sabe lo que está pidiendo. Y le dice, podéis beber del vaso que yo he de beber. Y este vaso que habla él, y el ser bautizado con el Espíritu con que yo soy bautizado, hablaba del final que iban a tener. Iban a morir por causa del Señor, como de hecho sucedió. Pero él dice que no, que ellos no, el centaro no le estaba, esa decisión en su mano, sino más bien creo que la del Padre, pues la decisión. Sin embargo, él ve algo acá en ellos. Ellos, ¿por qué querían sentarse al lado de Jesús? A la derecha y a la izquierda. A ver, tal vez en el corazón de estos hombres querían ser grandes, ser reconocidos. Y Jesús le dice que no haga como hace la gente normal, sino que el que quiera ser mayor que su hermano, pues, se haga su servidor. Y esto causó enojo en nosotros, hermanos, ¿verdad? Y dice, mas en vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y esto lo vemos. Usted dice, bueno, a ellos se le pidió esto. Se les dijo esto, pero también nosotros como pueblo de Dios pasamos por eso. ¿O no es así? Tenemos nuestro deseo de ser grande. ¿Qué ajustes tuvieron que se le estaban pidiendo acá a esta gente? A ver, ¿ajusten qué? En acciones, ¿verdad? La manera como se conducían. Uno, ¿en qué más? En su manera de pensar. ¿Qué más? Me dijeron acciones, relaciones, correcto. Y en los compromisos, hermano, también. ¿Qué compromiso? ¿Cuál era el compromiso que tenían allí? ¿Sobre qué base estaba cimentado el compromiso? Y estamos hablando acá de los que andaban con Jesús, gente que caminó al lado de Jesús. Y a ellos se les pidió ajuste. A Jesús se le pediría el ajuste. Entonces sí también se le pidió ajuste. Tuvo que hacer ajustes, grandes ajustes. No sé si es hematrosis que llama, o hematuria, sudar como gotas de sangre. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús en Getsemaní sudaba como gotas de sangre? Porque la presión psicológica, la presión a la que estaba sometido el maestro no era fácil. Ahí, fíjese usted, ahí tuvo que tomar en esa crisis, porque tuvo una crisis ciertamente el Señor, tuvo que tomar una decisión. No, la obediencia es después, ahí tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Que no se hiciera su voluntad, sino la del maestro. Todavía ahí no había entrado en la obediencia. Ahí estaba haciendo el ajuste. ¿Cuándo entra en la obediencia? Cuando muere, cuando va al madero. Cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lama lama sabactani. Entonces,
Nadie está exento. Hechos 10:1 al 20. Porque mañana me dice, no, pero el maestro nunca, no, el maestro fue el modelo. Es nuestro modelo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué ajustes hubieron allí? ¿Qué ajustes tuvo que hacer? De las creencias, ¿verdad? Ajá, ya va. Quiero hacer un énfasis en esto. Una cosa es creencia y otra cosa es crisis de creencia. Ajá. ¿Ve? La crisis es cuando tienes que tomar una decisión conforme a lo que tú realmente crees. Y por eso es que viene la crisis. La crisis es precisamente cuando usted dice estoy en crisis, está hablando de que usted tiene que tomar una decisión. Y creencia es lo que usted, la información que usted tiene y la toma por verdad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque Pedro tenía un concepto dentro de lo que él predicaba, ¿verdad? Y consideraba a cierto tipo de personas que no eran dignas de recibir al Señor. El Señor estaba expandiendo su mensaje, ya iba a expandirlo hacia los gentiles. Ok, en las creencias también, ¿no? Algunas veces los ajustes tienen que ver con varios aspectos a la vez. Por ejemplo, la experiencia de Pedro con Cornelio probablemente requirió que Pedro ajustara su manera de relacionarse con los gentiles y su manera de pensar, su creencia en cuanto a lo que era limpio o ceremonialmente inmundo. Su compromiso con la tradición de los judíos y sus acciones con respecto a tener compañerismo con los gentiles. Tenía que ser arreglada, o sea, tenía que ajustarse.
Ahora, asignar una categoría al ajuste no es lo importante es descubrir los cambios que Dios quiere que usted haga a su vida. Veamos cómo pudiéramos en la actualidad esto, ¿no? Si yo tengo un concepto que yo soy la iglesia, ¿cuántos son iglesia acá? ¿Somos santos? Amén. Entonces yo, como soy santo, yo no voy a tratar a la gente que está en el mundo, porque yo soy santo. Una cosa es que yo no trate a las personas y otra cosa es que yo comparta las cosas que ellos tienen en común. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo puede usted atraerlo a Jesús si usted no trata a una persona? Entonces hay que hacer ajustes en nuestra manera muchas veces de pensar. ¿Ve? Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros.